¿Qué opina usted sobre Teresa Peramato, la persona, digamos, que ha elegido el gobierno para sustituir a García Ortiz al frente de la Fiscalía General? Pues creo que lo más significativo del currículum de la persona que ha sido propuesta no ha sido mencionado en la tertulia que teníais. Y a mí no me hace falta ver el currículum profesional y la trayectoria. Lo más significativo es que es la propuesta de Pedro Sánchez. ¿Y de quién depende la Fiscalía, como dijo Pedro Sánchez? Y cuando tenemos un gobierno que está comportándose como una auténtica mafia, un gobierno que está intentando destruir la separación de poderes, un gobierno envuelto en todo tipo de asuntos de corrupción que afectan directamente al presidente del gobierno, pues yo tengo todas mis sospechas y todas mis prevenciones. Yo no voy a hacer como ustedes, que por amabilidad pues han dicho, bueno, vamos a dar aquí unos días, vamos a ver. Yo lo entiendo y lo comprendo. Tiene una trayectoria impecable hasta el día de hoy y por tanto hay que darle un voto de confianza. No se lo da a usted, por lo que veo. No, yo ya estoy curado de espanto con Pedro Sánchez y no estamos para dar votos de confianza a las propuestas de Pedro Sánchez. He visto al señor Feijóo también diciendo que tiene que tener el aval del Consejo General del Poder Judicial, de ese consejo que pactaron en el extranjero en una reunión organizada por un delincuente, un comisario que ya ha sido detenido por corrupción. Yo creo que estamos ya en otra fase. Si de verdad creemos que el gobierno está haciendo cosas tan graves como las que nosotros denunciamos, pues tenemos que tener toda la desconfianza. Bueno, en esa reunión se pactó, por ejemplo, que no pudiese tener un pasado político, que no hubiese ocupado un cargo político en los últimos 5 años, como sí ocurría con Lola Delgado. No va a pasar con Teresa Peramato, que no ha pasado por la política. Eso, de alguna manera, es cierta garantía, ¿no?, de que no hay tantas. Bueno, para mí no. Yo creo que la política la ejercerá ahora mismo y creo que Pedro Sánchez, que está en estos momentos huyendo de la justicia y que está hurtando a los españoles la posibilidad de expresarse en las urnas, precisamente para protegerse a sí mismo, no va a tomar ninguna decisión, incluido este nombramiento, para ponerse en riesgo. Francamente, creo que tenemos que estar muy prevenidos. ¿Qué le parece el fallo del Supremo sobre García Ortiz y ese llamamiento que está haciendo ahora la vicepresidenta Yolanda Díaz para que la gente salga a la calle a protestar? Bueno, el fallo pues me parece el correcto, el adecuado, y lo sorprendente es ver al gobierno ya apelando a Cándido Conde Pumpido, apelando al Tribunal Constitucional para que deshaga el fallo del Tribunal Supremo. Y vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué estamos en una situación en la que el Tribunal Constitucional puede deshacer todas las sentencias del más alto tribunal como es el Supremo? Pues realmente lo puede hacer porque ha habido un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista que decidió poner a Cándido Conde Pumpido al frente del Constitucional. Es decir, hay responsabilidades compartidas y ahora el Constitucional, tal y como pide Sánchez abiertamente en los medios de comunicación, revoca este fallo, pues estaremos ante una muestra. ¿Coincide usted, por tanto, con la extrema izquierda de que la justicia en este país está politizada y que el Supremo tiene una mayoría conservadora y el Constitucional una mayoría progresista? Por tanto, yo creo que no podemos. Marcadas. No, yo no voy a hacer esa afirmación. Yo creo que no podemos llamar justicia al Tribunal Constitucional. Creo que hay excelentes profesionales, excelentes jueces en España, en todos los juzgados de España. Probablemente cada uno tiene su ideología. Creo que en la mayor parte de los casos responden aplicando estrictamente la legalidad. Y creo que el Tribunal Constitucional es una cosa que sale de la acción de la justicia. Es un tribunal de carácter político, pactado por los políticos, y que estamos viendo que se ha atrevido a hacer cosas como tumbar la sentencia de los ERES y, en definitiva, indultar toda la corrupción perpetrada en Andalucía durante décadas. Yo creo que el Tribunal Constitucional está al servicio del gobierno, como se demostró también cuando se revocó la sentencia que ilegalizaba a los herederos de ETA en el Parlamento. El Tribunal Supremo ilegalizó a aquellos partidos y el Tribunal Constitucional tumbó aquellas. Pero no entiende que el Supremo actúe por motivaciones políticas, como ayer mismo decía Óscar López, sentado donde está usted ahora. No, en absoluto. Le quiero preguntar por las encuestas, porque todas coinciden en que Vox estaría ascendiendo. Entiendo que su objetivo sería un 20%. Pedirá usted, no, mi objetivo es gobernar, sí. pero estarían ahora en un 16, en un 17, ¿no? No lo sé. Según los sondeos. Y lo que leemos en ABC es que ahora mismo la transferencia de votantes del Partido Popular a Vox habría llegado a su techo y que ustedes están apostando por el caladero tradicional de la izquierda. Bueno, eso son interpretaciones que estoy leyendo en los medios de comunicación y tengo que negarlas. Nosotros no estamos apostando por ningún caladero. Nosotros nos estamos dirigiendo a todos los españoles, votasen lo que votasen. Y sabemos que estamos recibiendo votantes de personas que habían apostado por el Partido Popular en las últimas elecciones y también prácticamente 500.000 de votantes que habían apostado por el Partido Socialista en elecciones anteriores, personas también que se abstenían porque no se sentían representados y quizá muy especialmente los jóvenes, pero no estamos dirigiendo nuestro discurso
y nuestro mensaje a un grupo concreto de españoles. Estamos hablando de los problemas que creemos que los afectan, problemas de seguridad, de vivienda, de economía, y creo que eso es lo que está haciendo que muchas personas confíen en nosotros. Pero niego la mayor. En ningún caso estamos apostando por un caladero, ni estamos intentando exterminar a un partido, como dice el señor Aznar. Dice, Vox quiere exterminar al PP. No, Vox quiere ganar al PP y quiere ganar al Partido Socialista y quiere ser el primer partido de España, como lo quieren ellos, y es absolutamente lícito. Es verdad que el Partido Popular insiste, y lo hizo también Núñez Feijóo en este plató, en que ustedes tienen una especie de pinza con el Partido Socialista. Vamos a escuchar su reflexión y le responde, porque sé que le molesta bastante. Yo creo que a Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista. Vox tiene una estrategia política que de forma directa o indirecta coincide con la del Partido Socialista, que es atacar al Partido Popular. Y tiene un objetivo político que también coincide con el Partido Socialista, que soy yo. ¿Qué responde? Bueno, ¿Hay pinza? Ya respondí a esto en su momento, pero decía que a mí la pinza que me preocupaba era la que tenían muchos votantes del Partido Popular en la nariz para tener que ir a votar a estos señores que les han estafado. Yo lo que digo es que quien tiene de verdad acuerdos con el Partido Socialista, y no una pinza, sino una auténtica tenaza en Bruselas, es el Partido Popular. El Partido Popular y el Partido Socialista votan conjuntamente en Bruselas la mayor parte de las veces. Y de allí viene toda la legislación del fanatismo verde que nos está dando muchos problemas en materia de incendios, de inundaciones. Viene toda la legislación de carácter migratorio que nos da aún más problemas en materia de seguridad, de colapso de servicios públicos, de vivienda. Y viene toda la legislación de género. Las pactan juntitos el Partido Popular y el Partido Socialista. Y luego aquí hacen como que se pelean. Y yo quiero decir que estoy absolutamente harto de este teatrito entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que hacen como que discuten en España cuando en Bruselas lo pactan todo. Eso se lo he escuchado incluso al señor Felipe González. No me estoy inventando nada. Y aquí en España pues gobiernan en sitios como en Ceuta, que a algunos le parecerán poco importantes, pero a mí Ceuta me parece muy importante, y allí tienen acuerdos, entre otras cosas, para que los niños, los escolares en Ceuta, coman lo que decide un imán, y también los niños españoles, los niños cristianos, tengan que asumir el menú halal. Entonces, no entiendo al señor Feijóo cuando dice estas cosas y luego se reparte el Consejo General del Poder Judicial, los órganos de la Junta Electoral, el Tribunal de Cuentas, las comisiones parlamentarias de Congreso y Senado. Yo creo que es el señor Feijóo el que tiene que explicar qué tipo de acuerdos tiene con el Partido Socialista. Yo lo que le pido es que lo rompa todos. Pero no me negará usted que le viene muy bien al Partido Socialista mantener ese relato de que va a gobernar la ultraderecha, que llega Vox, llega el coco y hay que frenar como sea ese auge ultra, ¿eh? Pues yo sí se lo negaré, y se lo negaré porque precisamente hay votantes que votaron a Pedro Sánchez el 23 de julio y que ya están decidiendo votar a Vox, y eso lo detectamos en todos los estudios de opinión, y es algo muy significativo. Si el Partido Socialista cree que Vox le viene bien, oye, yo me alegro, que sigan pensándolo, pero yo me estoy dirigiendo también a los votantes del Partido Socialista, que tienen los mismos problemas que los demás votantes, problemas de vivienda, de salarios y de seguridad, y yo creo que eso lo entiende todo el mundo que nos está escuchando, vote lo que vote. Escuche la reflexión que hacía ayer un joven de las nuevas generaciones del Partido Popular en relación a esa pinza, ¿eh? Yo le preguntaría por qué hace más oposición al Partido Popular que al Partido Socialista, en un momento donde se está evidenciando que el Partido Socialista es incapaz de gobernar, no puede hacer leyes, no puede hacer presupuestos, tiene a su entorno en los tribunales imputados y algunos condenados, como acabamos de conocer. Me gustaría saber si realmente cree que capitalizando todo este odio y este descontento, cuando llega al poder y empiece a señalar y a perseguir a esa misma gente que hoy está intentando buscar su voto, ¿qué va a hacer? ¿Qué plan tiene para deshacerse con toda esa gente que está aprovechando para que le vote, pero que realmente no entra dentro de su proyecto de país? ¿Qué responde usted a Ion y a Gonzalo? Bueno, al último, que no tengo intención de perseguir a nadie. Lo que tengo intención de hacer es defender los intereses generales de España y los intereses y las preocupaciones de los ciudadanos españoles. Yo estoy volcado con los problemas de los españoles, no con los problemas del mundo. No quiero ser secretario general de la ONU, quiero presidir el gobierno de España. Y por lo tanto no tengo intención de perseguir a los españoles, tengo intención de que se viva en un país democrático, con Estado de Derecho, que pueda tener orgullo nacional y en el que la gente llegue a final de mes y pueda comprar una vivienda. Gonzalo se define como progresista, pero luego vale, Ion era ese joven al que me lo refería imaginaba, del PP. y el otro debe ser progresista del Partido Popular, el pobrecillo que ha dicho eso de que hacemos más oposición al Partido Popular que al Partido Socialista. Yo le acabo de poner una querella a Pedro Sánchez, de todas las que le hemos puesto, entre otras cosas, por haber mentido en una comisión parlamentaria, si lo que se está denunciando en estos momentos es cierto. Es decir, de que se reunió con Otegi, de que conocía al empresario que los puso en contacto,
el presidente del gobierno, habrían mentido en sede parlamentaria y hemos presentado una querella. Pero es que le hemos presentado muchas. Es que le he presentado 2 mociones de censura. Es que al Partido Socialista le estamos diciendo de todo y al señor Pedro Sánchez, pues no hace falta que pongan ustedes mis declaraciones públicas en el Parlamento porque son suficientemente contundentes y conocidas. Jamás me he referido en esos términos al Partido Popular, con lo cual esto es una mentirijilla que esparce el Partido Popular y que no se sostiene. Y además lo digo con toda claridad. Yo digo que a los españoles no se les puede ofrecer solo el menú bipartidista. Hay más alternativas. Y el menú bipartidista es o la mafia o la estafa. Hombre, francamente, llamar estafa es un poquito más suave que llamar mafia. Usted da credibilidad, por lo que veo, a la reunión entre Pedro Sánchez y Otegi, presuntamente en un caserío en el año 2018 para preparar la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy a lomos de la corrupción. Sí, yo le doy credibilidad a la posibilidad de que esa reunión existiera. No sé si existió, pero no me sorprende en absoluto. Pedro Sánchez ha demostrado de manera suficiente que es capaz de mentir a todos y todo el tiempo, ha demostrado no tener escrúpulos para llegar al poder, ha demostrado que iba a aplicar una ley de amnistía que él mismo dijo que era inconstitucional, que iba a pactar con todos aquellos con los que dijo que no iba a pactar. Entonces es un personaje del que se puede esperar una mentira. Y Arnaldo Otegi es un personaje que necesita a Pedro Sánchez en el poder y sabe que esta noticia le viene muy mal a Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que ellos tienen la obligación para continuar esta huida hacia adelante por parte de Pedro Sánchez y esa garantía de tener un presidente débil al frente de España, que es justo lo que necesitan todos los que odian a España, y por lo tanto creo que esa mentira está sustentada en la necesidad tanto de Otegi como de Pedro Sánchez. Otegi lo niega, además pide que quien tenga datos sobre esa reunión los aporte. Incluso desliza que Koldo ha trabajado en el pasado para la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo y que podría ser un agente encubierto de la Benemérita. Bueno, esas ocurrencias no voy a valorar. Lo que sí sé es que pide datos y hay un dato. Parece que es el propio chofer el que dice que se produce esa reunión. Y evidentemente no se sacaron fotos, tomarían todas las medidas de precaución y de seguridad para que eso no se supiera. Y por eso probablemente se muestran tan seguros de que eso no va a salir. Pero en todo caso, voy a decir algo. Es irrelevante que esta reunión se produjera o que no se produjera. Lo cierto es que a Pedro Sánchez le ha puesto Bildu en el poder junto a otros partidos políticos, pero Bildu, que llegó a decir en la anterior legislatura que Bildu quita y pone presidentes de España. Esa es la realidad. Entonces, Pedro Sánchez llegó a lomos de Bildu y va a aguantar hasta el final, protegido de alguna manera por los escuadristas de Bildu. Y digo esto porque lo hemos visto en Pamplona, cómo han salido a agredir en la universidad, encapuchados, vestidos de negro, en actos de violencia llamativos. Hemos visto una manifestación... Un periodista, además, del Español. Es verdad, un periodista del Español. Hemos visto una manifestación muy multitudinaria en Bilbao también este fin de semana. Y yo he visto sorprendido cómo en las redes sociales las cuentas socialistas veían eso con orgullo. Han fiado a Bildu incluso su protección. Están haciendo cosas que algunos no creíamos que se pudieran atrever a hacer. Por ejemplo, el gobierno ha indultado a los terroristas callejeros que con adoquines y quemando coches agredieron a la policía y a Vox hace 6 años. Y el Consejo de Ministros ha firmado el indulto. Del pacto secreto, porque es verdad que ha trascendido un poco del pacto con Bildu, pero Bildu está siendo el socio más fiable de Pedro Sánchez hasta el día de hoy. Bueno, porque es el que más se está beneficiando en todos los terrenos y no solo con Pedro Sánchez, he de decirlo. Desde Zapatero hasta Pedro Sánchez, incluyendo el gobierno de Rajoy, que no revirtió de ninguna manera todo el avance de ese proceso de negociación del Estado, de esos gobiernos con ETA. Y el señor Rajoy no hizo nada, pero claramente Pedro Sánchez ha acelerado en esa posición y yo creo que hay que estar muy preocupados porque está en estos momentos acosado, investigado por la corrupción que le rodea desde un punto de vista familiar, del origen de su riqueza o de sus propiedades. Están investigados, procesados, incluso encarcelados, parte de su entorno político. Y yo creo que un personaje que está dispuesto a todo, tenemos que saber que es verdad que peligroso para la sociedad. Según el Español, uno de los intermediarios de esa reunión habría sido Anchón Alonso, socio de Cerdán en Servinavar. Y bueno, pues Bildu salió a decir que Cerdán había sido
un impecable, digamos, defensor del pacto conseguido con Pedro Sánchez. Veremos en qué queda esa reunión, pero le quiero preguntar también por lo que está pasando en Cataluña, porque acabamos de conocer una encuesta del gobierno catalán, el CEO, el CIS catalán, y lo que dice es que ahora mismo Alianza Catalana está a punto de superar a Junts, a punto de sorpasar a Junts en la tercera posición. Y ustedes también, Vox ha ganado al Partido Popular en esos sondeos, en estas encuestas que estamos conociendo. ¿Qué datos tienen de Cataluña? Porque ahí me llamó la atención una entrevista que usted concedió a La Vanguardia, que decía que era la fuerza elegida por los jóvenes catalanes, entre 18 y 20 años, creo recordar. Sí, nosotros tenemos ese dato de que entre los 18 y 20 años la primera fuerza política en Cataluña es Vox y claramente tenemos una gran expectativa. Ya ganamos al Partido Popular y a Ciudadanos hace 2 legislaturas. Hemos seguido manteniendo nuestra fuerza a pesar del crecimiento de otros y ahora las proyecciones dicen que vamos a seguir creciendo. Pero no es mérito nuestro. Nuestro único mérito, si lo hay, es decir la verdad sobre cosas que están ocurriendo en Cataluña, cosas que otros han negado, incluso que han provocado. Y creo que el problema de inmigración ilegal en Cataluña en estos momentos y el problema de inseguridad, asociados ambos, tal y como demuestran los datos que publican los Mossos d'Esquadra, es el problema de los problemas, porque afecta a muchas otras cosas. Afecta a la seguridad, afecta a la convivencia, afecta al colapso de los servicios sociales, que a veces llegan a los extranjeros cuando no llegan a los españoles necesitados. Y yo me encuentro todos los días españoles en la calle, en estado de necesidad, que dicen que no reciben las ayudas sociales, a pesar de que les son indispensables, y que sí las reciben personas que acaban de llegar. Pero claro, a los españoles les dicen, no, es que usted tiene arraigo, usted tiene familia, usted tiene madre, tiene abuelos. Y entonces se quedan sin esas ayudas. Pero no llega un 5% de quienes reciben el ingreso mínimo vital, la famosa paguita en cuanto a extranjeros. Lo digo porque se ha hecho, en fin, mucho ruido con esta cuestión y luego es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Yo creo que hay muchos tipos de ayuda, todo lo que tiene que ver con la inmigración ilegal, también lo que tiene que ver con el acogimiento, el hospedaje, la manutención, la educación, de todos esos que vienen, que nos dicen que son menores y muchos no son menores. Yo creo que hay que cambiar la perspectiva sobre la inmigración completamente en España. Lo hemos dicho de manera clara, creemos que hay que proceder a la repatriación de los que entran ilegalmente en España, a la deportación de esos inmigrantes, aunque sean legales, que cometen delitos y que lo convierten en su modo de vida. Hay muchos países que no aceptan esas deportaciones o esas expulsiones, países de origen, quiero decir. Si no le importa, ahora voy a eso. Y la otra es la remigración de personas que han venido a España a trabajar, que ya no trabajan y que están viviendo de ayudas sociales que hacen falta a los españoles. Y también la remigración de los españoles que se han tenido que ir fuera, porque queremos que vuelvan, queremos mejorar los salarios, el acceso a la vivienda para que los españoles que han emigrado puedan volver. Y es verdad que hay países que según nos dicen las autoridades nacionales, no se quieren hacer cargo de esos nacionales. La información que tenemos de otros países no es esa. Dicen que me lo dijo la semana pasada el ministro Grande Marlaska. Claro, el ministro Grande Marlaska, pero me gustaría oírselo al ministro porque dependen de esas remesas, precisamente, esos países también, las que envían los inmigrantes. Claro, ¿no? pero hablamos también, sobre todo, de Marruecos, lo que está ocurriendo en Marruecos, que es fundamentalmente el país que supuestamente no reconoce. Hace 15 días, el Ministerio de Interior, el Gobierno de España, condecoró, no recuerdo con qué orden, al jefe de la inteligencia marroquí. Yo confío en que el jefe de la inteligencia marroquí sepa quiénes son los padres de los supuestos menores que hay en España. Si tenemos esa buena relación entre Marruecos y España, si Marruecos recibe fondos de España y de la Unión Europea, lo lógico es que Marruecos esté dispuesto a identificar a los niños, que nos dicen que son niños, que viven aquí, a los niños y a los que no son niños y que vuelvan a su país. Yo estoy convencido de que no se está haciendo todo lo necesario desde el Gobierno porque por alguna razón no se quiere hacer. ¿Cómo entiende usted que los Mossos d'Esquadra se apunten a lo que está haciendo la Ertzaintza de dar a conocer el origen de los delincuentes? Ellos dicen que lo hacen en aras de una mayor transparencia, pero, insisto, lo hace un gobierno socialista y un gobierno nacionalista, el PNV, en el caso del País Vasco, y esa era una vieja demanda suya, que hasta ahora el Gobierno de España se ha negado a dar. Bueno, yo creo que es de sentido común que esto se conozca. En primer lugar, porque para combatir la delincuencia uno tiene que saber cuáles son los factores, los perfiles de los delincuentes. Perfiles de todo tipo, de origen, de sexo, de edad, de origen social. Ha de conocerse todo para poder hacer estrategias para luchar contra la delincuencia. Es de puro sentido común. Y además yo entiendo que, más allá del sentido común, estarán un poco preocupados por el crecimiento de Vox. Ven que la indignación que hay en la calle con estas cosas supera al mensaje que nosotros tenemos. Nosotros solo hemos sido altavoces de algo que veíamos en la calle, que veíamos en las redes, pero que no se estaba debatiendo suficientemente en los medios de comunicación o en la política o en los parlamentos. Pero vamos con años de retraso porque
en Europa ha habido un gran debate por bandas de pakistaníes que violaban organizadamente a niñas y fue aquello ocultado tanto por la policía como por los medios de comunicación. Aquel fue un gran escándalo y eso ya está cambiando en los países de la Unión Europea y España va pues con algo más de retraso. Yo estoy convencido que esto acabará siendo publicado en todo tipo de instituciones y si no los españoles tomarán nota y el cambio llegará mucho antes. Es verdad que las agresiones sexuales en este país se han triplicado en los últimos 8 años, pero la tasa de homicidios sigue siendo bajísima y la delincuencia en general en España está muy por debajo de otros países de nuestro entorno. Ya no digo si nos comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, en cuanto a tasa de homicidios. Bueno, yo creo que lo más grave que está pasando en estos momentos es precisamente la multiplicación de las violaciones en España y que la acción de este gobierno ha hecho que las mujeres estén en mayor peligro en las calles. Yo creo que hay un peligro triplicado como consecuencia de leyes absolutamente inconcebibles, como la ley del sí es sí, que supuso la excarcelación de muchos violadores, y luego el cerrar los ojos ante la avalancha de inmigración ilegal procedente de países donde hay personas que consideran que la mujer es un trapo, que se la puede meter en una cárcel de tela o que se puede disponer de ella. Creo que Sánchez se ha convertido en un peligro para las mujeres y creo que aunque en otros países haya más delincuencia de otro tipo, eso no nos debe tener tranquilos. Yo creo que la delincuencia está creciendo en todas partes, lo decía también el mozo de escuadra que intervenía antes, sí, respecto a Cataluña, los hurtos, etcétera, y eso es algo muy incómodo, el salir a la calle y pensar que te van a robar el bolso, el teléfono. El Partido Popular acaba de presentar una propuesta precisamente para endurecer las agresiones sexuales, para revertir la ley del solo sí es sí y para provocar expulsiones de los delincuentes extranjeros que son violadores. Entiendo que ustedes se sumarían a esa propuesta. Bueno, en realidad no. En realidad es el Partido Popular el que se ha sumado a lo que nosotros llevamos diciendo hace mucho tiempo y la realidad es que el Partido Popular gobernó y no lo hizo. Con lo cual, si conseguimos un cambio, estemos nosotros por delante o ellos por delante de nosotros, espero que eso cambie en España y que realmente los agresores sexuales se queden en prisión de manera definitiva y que se hagan las leyes necesarias para que no pueda salir a la calle una persona que tiene esa pulsión violenta hacia las mujeres. Porque hay gente que le ocurre eso y no se cura. Entonces no pueden estar entre nosotros y, por supuesto, los que no son españoles, de vuelta a sus países. ¿Cómo avanzan las negociaciones con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana? Porque damos por hecho que hay un mínimo acuerdo ahora sobre la figura de Pérez Llorca, ¿no? No. Que ya han registrado, digamos, para presentar decía que como sustituto de Mazón. Decía que no hay acuerdo sobre una figura concreta, ¿no? Porque hubo un debate durante unos días de cuál era el perfil que le gustaba a Vox. ¿Sí? Vox no elige ningún perfil dentro del Partido Popular. El Partido Popular sabrá quiénes son sus candidatos. A nosotros solo nos importaba el compromiso que vaya a adquirir ese candidato, en este caso Pérez Llorca, en su discurso de investidura que se producirá en unos días. Nosotros lo escucharemos atentamente y si en ese discurso de investidura de viva voz y ante todos los españoles se adquieren los compromisos que nosotros deseamos y de los que hemos estado hablando estos días, pues nosotros podremos apoyar esa investidura. Es decir, que la prueba del algodón va a ser el discurso de investidura que haga Pérez Llorca. Sí, porque los papeles firmados con el Partido Popular pues, suelen convertirse en papeles mojados. Entonces preferimos directamente que en boca de ellos se adquieran los compromisos y que se haga con luz y taquígrafos ante todo el mundo y eso es lo que determinará cuál es el sentido de nuestro voto. Ustedes estaban en muchos gobiernos con el Partido Popular y se salieron al cabo de un año por la cuestión de los menores inmigrantes. Claro, ¿esto les capacita para gobernar, sabiendo que hasta ahora apenas han gobernado y cuando lo han hecho se han salido de los ejecutivos autonómicos? Yo creo que esto nos capacita, como a ningún partido político en España, para representar a sus votantes. Yo lo que no podía hacer de ninguna manera es traicionar a la gente con la que había adquirido un compromiso. Y por lo tanto tomé la decisión, con el apoyo de todo el partido, de abandonar esos gobiernos regionales solo un año después de entrar, porque consideraba que la permanencia en esos gobiernos, después de una mentira que nos hizo el Partido Popular en todas las regiones, implicaba traicionar la confianza de nuestros votantes. Creo que ningún partido político en España puede decir eso en los últimos 40 años. El haber abandonado el gobierno, no, un montón de gobiernos regionales, unas cuotas de poder importantísimas, únicamente por
ser leales al compromiso adoptado en unas elecciones. Lo que pasa es que ustedes se han situado ahora mismo al lado de los partidos independentistas y de la extrema izquierda porque, por ejemplo, no han estado presentes en los actos de restauración de la monarquía en nuestro país. Dicen que no lo hacen porque no quieren validar a un gobierno, me ahorro los calificativos que ustedes utilizan para referirse al de Pedro Sánchez, pero eso les coloca en una situación casi de partido antisistema. Bueno, yo creo que nos coloca en una situación de partido que defiende los intereses generales de los españoles por encima de todo y que no está dispuesto de ninguna manera a blanquear a un gobierno de carácter mafioso, de carácter corrupto y que ha traicionado y mentido a los españoles. Creemos que los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez fueron la gota que colmó el vaso, sobre todo porque es un personaje que llegó al poder para combatir la corrupción del Partido Popular. Y por lo tanto nosotros decidimos el 12 de octubre no acudir a la tribuna de autoridades, pero no hacemos como los separatistas, a los que por cierto queremos ilegalizar, sino que estuvimos junto a los españoles en la calle aplaudiendo a las Fuerzas Armadas. El otro día se convocó un evento en el marco de estos cientos de eventos de memoria histórica que quiere hacer el gobierno, al que decidieron convocar a Su Majestad el Rey para hablar de los 50 años de la restauración de la monarquía. Pero era un evento más de la memoria democrática en el que nosotros no vamos a estar, pero sobre todo porque no vamos a estar, y lo he dicho con toda claridad, sea en lo que sea, en ningún evento institucional con un gobierno al que estamos diciendo que es una mafia. Nosotros somos coherentes. No se puede decir que el gobierno es una mafia y después aparecer en la foto. Pero cuando ustedes deciden no asistir al Palacio Real, están desairando al rey, no al gobierno. No, no estamos desairando al rey en ningún caso y hemos dado las explicaciones oportunas. Hemos decidido estar esos días con los españoles y nos hemos dirigido a Su Majestad el Rey para excusar nuestra presencia, cosa que no hemos hecho con el gobierno. Pues, señor Abascal, muchísimas gracias por la entrevista. Tenemos chat secreto en relación